para las y los demás, les demás. Bien, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué Bien, tal han dado bien. todo? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tienen para comentar, para decir respecto a las clases, respecto a todo? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo van con las tareas? Si no hablan, recuerden que pueden usar la ventana de chat, escriban y se lee, no hay ningún problema. Bien, bueno, resulta que estaba comentando, como ustedes pudieron ver en el grupo, que avisé y dije que estaba justamente en este mismo momento una conferencia una teleconferencia con Bob de Jong y Angelita Martínez, ¿sí? Que son realmente muy grosos, trabajan más que nada con etnopragmática, ¿bien? No sé si pudieron estar, no sé si pudieron ver algo, aunque sea. Yo estoy compartiendo algunas de las imágenes que saqué, porque estuve sacando algunas pequeñas imágenes como para comentar ahora, porque justamente trataban en parte algunos de los temas que hemos visto, si bien no es exactamente lo que nosotros hemos estado trabajando, pero me gustó para poderles presentar a ustedes cierto tipo de análisis lingüísticos que se están haciendo en estos momentos, ¿sí? Y investigaciones lingüísticas de relevancia. Que con lo que uno tiene ya de conocimiento, por ejemplo, con el que ustedes tienen de gramática, pueden incluso averiguar, investigar o hacerse eco de algunas de estas publicaciones, porque uno no sabe verdaderamente cómo termina gramaticalizándose o qué formas van a gramaticalizarse. ¿Qué significa gramaticalizar? Que bueno, que van a pasar a constituir la regla, a constituirse como una norma, por lo menos, aunque sea frágil, aunque sea nada estable, ¿sí? Poco estable podría llegar a decir, pero son la parte de las investigaciones que se llevan adelante para poder ver cómo se modifica, cómo muta la lengua y además cómo los hablantes usan la lengua. De hecho, eh, justamente estaba Bob de Jong hablando y me llamó la atención, bueno, yo ahí le puse un comentario por lo que dijo Bob de Jong, que es algo que yo también les he comentado a ustedes, lo he dicho varias veces, es que los usuarios son los verdaderos dueños de la lengua. Eso lo dice Bob de Jong, que es holandés, si ustedes lo escuchan, parece español, habla muy bien el castellano. Y bueno, y Angelita Martínez, que también estaba en la teleconferencia que fue antes que Bob de Jong, justamente yo tuve la suerte de tener el año pasado un curso de maestría con ella, ¿sí? Es una genia, digamos, y lo que más me gusta es que permite también la situación de debate, ¿sí? Que es muy importante en la hora de la investigación científica. Bien, ¿qué tenía para decir al respecto con algo que hubiéramos visto y que hemos estado trabajando antes de pasar a lo que teníamos planteado para hoy, que básicamente era volver sobre las frases verbales, ver algunas, trabajarlas un poco, ver algunos ejemplos? La idea es que los propongan ustedes. Y por el otro lado, algo de repaso, ¿sí? O sea, las clases estas, recuerden que ya estamos terminando. De hecho, yo la última clase teórica o práctica es esta, la que yo considero. Porque el cuatrimestre cierra ya la semana que viene. Entonces yo la semana que viene directamente se la dedico a la, a la corrección de los prácticos, que por ahí me quedó alguno, de devolución de prácticos. En el caso de los prácticos que debían ser revisados y rehechos, por ahí les puse algún tipo de comentario, lo tenían que hacer. Bueno, eso toda la semana que viene. Y ahí cerramos con la materia. Así que bien. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tenía acá? Esto me pareció muy importante del planteo de Boutellón. A ver, lo voy a poner para que vean puro. Eso. La estructura lingüística es esencialmente el resultado del comportamiento humano. Y por ahí me está haciendo eco, parece mi propia voz, está haciendo un poco de feedback.
de, de acople. ¿Sí? La cuestión es que eso me parece muy importante porque lo que está manifestando acá Bob de Jong es que, por ejemplo, si habla de estructura lingüística, ¿en qué interfaz nos posicionamos? ¿Qué creen ustedes? No sé. A ver, se habla de estructura lingüística. A ver, en la semántica, pragmática, sintaxis, morfología, fonología, sintaxis, exactamente. ¿Sí? Y por ahí alcanzaba a escuchar algo, pero no sé si era que estaba fallando el auricular, o sea, no el mío, porque en este caso me parece que sí estoy escuchando otro sonido. Entonces, nos posicionamos más que nada desde el punto de vista sintáctico, lo que no quiere decir que hablemos de la estructura lingüística de un solo signo, por ende ya sería una palabra y sería lo morfológico. Ahora bien, lo que plantea la Escuela de Columbia, y que es muy importante, es justamente, no importa, no importa, pueden marcar, pueden remarcar, no pasa nada. Esto de que la estructura lingüística es el resultado del comportamiento humano, ¿sí? O sea, lo importante es esta noción del comportamiento humano. O sea, fíjense como si en cierto sentido se revelara el comportamiento humano de una comunidad, porque acá también hay que tener en cuenta que, que estos especialistas están hablando de, fíjense ahí, etnopragmática, ¿sí? Entonces tienen en cuenta la cultura. Entonces, se considera que la estructura lingüística es el resultado del comportamiento humano de un grupo étnico determinado. ¿Sí? Bien, a ver. Eso no, eso. Eso otro era de la maestría. Bien. Resulta que en un momento dado de la conferencia estuvieron hablando de una variante, de una alternancia, mejor dicho, entre dos formas lingüísticas que son lo versus le. O sea, lo o la versus le. ¿Sí? O sea, básicamente la conferencia se centró sobre esa, por lo menos la de Angelita Martínez, que es parte de sus grandes investigaciones, y las de Bob de Jong en ese sentido, ¿no? Ustedes saben que en el caso de una de estas formas, esta, el lo o el la es caso, ¿cómo se llama? Caso acusativo. Mientras que el le es el dativo. ¿Sí? El le es el dativo, el lo y el la son el acusativo. Eso es lo que estamos acostumbrados a que el le funcione como un objeto indirecto y el lo y el la como un objeto directo. Ahora bien, el cuadro explicaba, a ver si puedo darle un poco de zoom, el cuadro explicaba lo que tradicionalmente se entiende, ¿no? Lo que desde el punto de vista tradicional podemos llegarlo a saber, que es lo mismo que va a decir la Real Academia Española, etcétera, etcétera. Y es no tener en cuenta justamente a las alternancias o variaciones o usos dialectales de una región determinada. En una región, por ejemplo, como la de Corrientes en Argentina, es muy probable que aparezca con más frecuencia de uso el le, ¿sí? El uso del pronombre personal en caso dativo para objetos o personas o, mejor dicho, para lugares lingüísticos, pues de la estructura lingüística, donde generalmente o prototípicamente estarían caracterizados como, o estarían, mejor dicho, facilitando el uso, perdón, de una forma como lo o la, en vez de le. Pero bueno, lo que se manifiesta es un fenómeno que se llama leísmo, que ustedes deben haber escuchado en algún momento, ¿sí?
que es cuando una persona, en vez de lo o la, utiliza le. ¿Sí? Eso debería ser el leísmo. Hay un leísmo peninsular, que justamente en ese es el que se apoya Bob de Jong. ¿Y qué dice el cuadro? Fíjense que por eso también es interesante lo que uno tiene que, para qué sirve, cómo lo podemos analizar y cómo podemos incorporarlo a los conocimientos que ya teníamos. Fíjense que si manifiesta o dice, a ver, vamos a hacerlo con otro color, sujeto o nominativo, ¿sí? Acá aparecen las formas, ¿no? La función dice participante en foco. El participante en foco. Quiere decir que es el referente más importante. Recuerden que generalmente el sujeto, generalmente lo pensamos automáticamente como si estuviera delante de la oración. ¿Por qué? Porque es el tema de la oración. Ahora bien, ese sujeto tiene un control en relación con el verbo, tiene un control alto tiene un control alto de la situación. O sea, ¿qué quiero decir? En este caso funciona más que nada como un agente en su totalidad. ¿Sí? Es el que hace, el que busca, el que puede, o sea, todo lo que está en relación con ese verbo es el que tiene el control alto. Y por último, el grado de actividad, fíjense, el grado de actividad del referente es obviamente un grado alto. ¿Qué pasa en el objeto indirecto? En dativo. Aparece con la forma leo les, es un participante periférico. Y fíjense cómo lo menciona acá, participante periférico. O sea, que quiere decir que está como orbitando, ¿sí? Si lo pensamos desde el punto de vista del sistema solar, ¿no? El Sol quiere tener una posición central, ese sería el sujeto, mientras que el objeto indirecto es una posición periférica, lo rodea, o se circunscribe en realidad a la oración. El control que tiene es intermedio, también esto es importante. Sí, esto es desde el punto de vista tradicional, ¿no? Pero lo quiero traer a colación porque es parte de lo que hemos estado viendo y para poder encontrar también diferencia entre el objeto directo y el indirecto. Y el grado de actividad del referente es un grado intermedio. ¿Sí? Grado de actividad, piensen en lo animado o inanimado, o sea, puede servir, digamos, como un camino para pensarlo. Ahora bien, ¿qué pasa con el objeto directo que estaría en acusativo, que sería el lo o, o la, o los o las? Bueno, a ver, tendría que haber colocado otro color, me gusta un poco más oscuro para que se vea. Ahí está. O sea, justamente el objeto directo, acusativo, lo, la, los, las, es un participante, fíjense, sin foco, sin foco. Miren qué diferencia en relación al sujeto o nominativo, que aparece con foco. ¿Sí? O sea, tengo el participante en foco, que es el que está en nominativo. Después tengo ese objeto indirecto, que es el periférico, y tengo ese otro que está sin foco directamente, que es el objeto directo. Y obviamente, al no tener foco, el valor que tiene dentro de ese enunciado, o sea, tiene un bajo control, o sea, no tiene control siquiera de esa situación, y pensemos en el nombre, ¿no? Objeto directo. Y el grado de actividad va a ser bajo, o sea, es una pasividad total ante la que se enfrenta ese objeto directo. ¿Vamos bien? ¿Sirve? ¿Sirvió? Bueno, eso es otra forma de explicar la que ha tenido Bob de Jong, Sí. de explicar lo mismo que hemos estado viendo. Obviamente, el trabajo de él y de Angelita van mucho más allá, ¿sí? Vamos a borrar un poco de esto, vamos a sacar, vamos a cambiar.
Por ejemplo, en un trabajo de Erika García, que Erika García fue una gran lingüista argentina que trabajó en Estados Unidos, no recuerdo si fue en la universidad, perdón, sí, justamente sí me acuerdo, en la de Columbia, y ella, en 1975, explica la distribución de los pronombres le y lo en los fenómenos de leísmo y laísmo usando el sistema de control. O sea, se pone en relación, o ella relaciona, con una situación de control. Y fíjense lo que dice acá, que esto es muy interesante, esto lo dice en 1975. Así que si les gustan los estudios de género, también es bastante interesante. En la cultura española, el hombre es más valorado que la mujer, de ahí la preferencia por le, control intermedio, para referirse a los hombres, y que tiene un control bajo, para las mujeres. O sea, lo que ella encuentra es que en situaciones donde aparecían referencias a hombres, en vez de usar lo, utilizaban le. ¿Por qué? Porque el lo era, o le mostraba a ese referente, a ese argumento, con un control bajo. Entonces, los hablantes españoles utilizaban ese le, cuando estaba referido a los hombres. Mientras que en el caso del la, aparecía como un laísmo, fíjense ahí, laísmo. ¿Por qué? Porque era el abuso, por así decirlo, o con una mayor frecuencia de lo esperado, del el pronombre la. Y en ese caso era solamente para las mujeres, o por lo menos no digo solamente, porque había una frecuencia, había una mayor frecuencia de uso que marcaba o indicaba que el hablante prefería utilizar la, aunque no debiera, según la gramática no normativa, etcétera, etcétera, cuando se refería a las mujeres. Así que es bastante interesante. Y fíjense, en 1975. O sea, imagínense lo adelantado que estaba eh, Erika García, digamos, al respecto, ¿no? Y en lo que es los estudios de género. Que casualmente, si a alguien le interesa, no sé, yo lo menciono, no sé si les interesa, pero justamente en 1975 hay un artículo de una investigadora antropóloga norteamericana, que es Rubin Gale, que habla de el tráfico de mujeres en el sistema sexo-género. Ella plantea justamente la noción del sistema sexo-género. ¿Bien? Y es de la misma época, mismo año. O sea, lo que es bastante interesante porque demuestra también cómo los estudios, a veces, ahora que está tan de moda, digamos, hacer estudios de género, historia de la mujer, eh, no sé, socialismo y feminismo, etcétera, etcétera, todos estudios relacionados a esto, en realidad no son nuevos, o sea, llevan muchos años ya trabajándose, lleva muchos años de diversas investigaciones que también le dan cierto peso y rigor, ¿no? No es que hoy en día, como por ahí me río cuando se comenta que hoy en día las feministas tal cosa o los negros, por ejemplo, en Estados Unidos tal cosa. No, en realidad los estudios se están haciendo desde hace muchísimos, muchísimos años. Bueno, en esta tríada que podemos clasificar como la relación entre etnia, clase y género, ¿no? Que está asociada. Bueno, sigamos, dejemos eso de lado. Bien, entonces, estábamos hablando de esto, de que en España, estamos hablando de, más que nada en la situación peninsular de España. Está el uso del leísmo y el laísmo, ¿no? Y más centrado la idea de ese laísmo en relación a las mujeres, y a la cosificación, es una forma también de cosificación lingüística de la mujer. Bien, entonces, acá tenemos las estrategias etnopragmáticas de Leilo en las zonas de contacto argentinas. Esto es la tesis de doctorado de Angelita Martínez. Y entonces ella encuentra que en esta lucha entre lo y le,
o la, para animados, para objetos que sean animados y connotados, hay una preferencia de uso del 58%. A ver, vamos a acercarlo. Quiere decir que los hablantes prefieren usar el le, por ejemplo, cuando está connotado, versus a objetos neutros, que no están connotados, o sea, que no tienen una relevancia. A ver. Vamos a pasar a la otra. ¿Qué dice? Bueno, Bob de Jong comienza a analizar, comienza a ver, hace una predicción, ¿sí? Y él piensa que el uso del le, esta es una predicción, va a ser mayor cuando se trata del caso dativo. Vamos a poner otro color. A ver qué color puede ser. No sé si me van siguiendo, si se escucha. Va bien, sí se escucha. Perfecto. Y entonces lo que dice es lo siguiente. Esto, ojo, está recién salido del horno, por así decirlo, porque está la conferencia todavía en vivo, pero estaba esperando que por lo menos terminara Bob de Jong. Y entonces, y ya después voy a contar por qué he preferido y por qué he decidido utilizar estos ejemplos y comentarlos. El uso del le, él hace la predicción y sospecha que va a haber mayor uso cuando se trata de un dativo, por ejemplo, de un objeto indirecto, y el lo va a aparecer con un objeto directo, ¿sí? Que es lo que más o menos pensamos, o sea, lo que debería pasar supuestamente. Sin embargo, fíjense que a pesar de que da, obviamente, resulta esa predicción correcta, porque te termina dando mayor cantidad de lo para acusativo frente al dativo, fíjense, un 57% versus un 16%, y acá el uso del le es preferiblemente dativo, un 83% versus el 42%. Sin embargo, hay una gran cantidad de excepciones y que deben ser tenidas en cuenta. O sea, que quiere decir que no es tan así. Luego hace otra predicción más, no me quiero detener en esto porque así podemos terminar. Y él dice, bueno, otra predicción que hago para el trabajo, para la investigación, es que el le va a estar más relacionado con referentes humanos, ¿sí? Mientras que el lo relacionados a objetos, referentes no humanos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que justamente, a ver si lo puedo poner, aparece también una gran cantidad de excepciones, un 25% de excepciones. Entonces, es como que va por ese lado, pero tampoco termina de explicar toda la situación del uso entre el le y el la. Y finalmente, recurre al género. O sea, él piensa, lo mismo que Martínez, como había afirmado Erika García, el uso del le, esta es la otra predicción, va a estar el le más relacionado con el referente masculino, y cuando el referente femenino va a aparecer lo o la en este caso, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que justamente también hay una gran cantidad de excepciones. Sin embargo, es menor que los anteriores. O sea, que quiere decir que se está acercando, que va por ese lado. Y acá está, miren estos ejemplos. Esto es del Español de España, ¿sí? Porque él analiza una obra de Miguel Delibes, que se llama 5 horas con Mario, y comienza a rastrear. Imagínense lo que es rastrear caso por caso. No sé si se han dado cuenta de la cantidad total de casos. A ver, miren esto. Y esto es lo que lo hace a un trabajo científico serio. No sé si se dan cuenta de la cantidad total de casos que él analizó. O sea, él encontró 975 casos. Quiere decir que toma una novela y se pone a buscar dónde aparece el pronombre lo, el pronombre la y el pronombre le, el pronombre les, el pronombre los, el pronombre las, y se pone a buscar uno por uno, e ir determinando el contexto de uso, el contexto inmediato, por lo menos de uso, y las condiciones que están dadas por ese contexto de uso para poder observar la forma y por qué la preferencia del hablante de usar una forma a usar otra.
sea que se comió como 1000 ejemplos, ¿sí? Casi 1000 ejemplos que van a constituir su corpus de investigación. Y entonces acá encuentra, por ejemplo, en el par mínimo, ¿no? Fíjense, cuando me lo dijeron no podía creerlo, si le vi ayer, le vi. O sea, esto es del español de España, y acá se ve el leísmo, ¿sí? ¿Te importa que pase a verlo muerto? O sea, acá hay una diferencia entre esta a esta. Y acá viene justamente la hipótesis que va a marcar la investigación de Bob de Yogo, que va a estar más relacionada con un acercamiento del conocimiento del uso de esa forma. O sea, ¿por qué el hablante elige utilizar el le en vez del lo, o utilizar el lo en vez del le? ¿Sí? ¿Qué piensan acá? ¿Qué ven entre la primera y la segunda forma? ¿Qué diferencia hay entre si le vi ayer a decir, ¿te importa que pase a verlo muerto? ¿Te importa que pase a verlo? Acá aparece una pequeña aclaración entre corchetes que les va a servir. En la misma novela es, ¿sí? Si ustedes observan, acá nos está dando la información Bob de Jong, que en el primer caso el referente, la persona, estaba viva. Claro, le vi ayer vivo. En cambio, en el segundo caso, aparece muerto. Entonces, él comienza a sospechar que el le va a estar asociado, relacionado a la noción de un ser animado. No solamente masculino, porque él acá toma justamente el masculino. De hecho, la novela se llama 5 horas con Mario. Sino que además comienza a observar que la preferencia del hablante se da en relación a lo vivo o lo muerto. O sea, si está vivo va a utilizar más el le, lo animado, ¿no? Mientras que si está muerto va a utilizar el lo. Y eso nos lleva, a ver, yo ya dije que ir terminando, solamente es para mostrar algunas de las investigaciones. Bueno, acá está. ¿Qué pasa? Cuando se pone a analizar, descubre esto. Con Mario vivo hay 36, o sea, casos, o sea, el 100% de casos que usan el le. Mientras que el le con Mario muerto es el 85%, o sea, es menor la cantidad. Y el segundo dato, el lo, con Mario vivo, como lo, no aparece ninguno, pero hay un 14% de casos que tienen en cuenta a Mario muerto. ¿Sí? Esto podemos hacerlo así. Lo cual se acerca, digamos, en cierto sentido a la hipótesis que él tenía, que el hablante va a preferir esa forma de acuerdo a si está vivo o está muerto. Y acá hay unos contraejemplos, o sea, quiere decir que no siguen justamente lo que él pensaba, porque siempre pasa que hay contraejemplos. Era su muerto, ella lo había manufacturado, le rasuró con la maquinilla eléctrica y le peinó antes de que los muchachos de Carón lo encerraran en el estuche. Bueno, no sé si tengo el otro ejemplo. Ahí está. Y este otro contraejemplo, que está ahí nomás, que dice, en la vida he visto un muerto, así se lo aseguro, pero si ni siquiera ha perdido el color, no quieres pasar a verle, Valen, te advierto que no impone nada. De veras que no, bobina, prefiero guardar un recuerdo de Mario Vivo. ¿Qué pasa acá? Si ustedes observan, aparece la forma, no como se esperaba, porque acá dice haberle, en vez de haberlo, si supuestamente estaba muerto Mario. O acá, era su muerto, ella lo había manufacturado, que hasta ahí va en relación a lo que él pensaba, pero inmediatamente después dice, le rasuró, le peinó, antes de que los muchachos de Carón lo encerraran en un estuche. O sea, ese es parte del ejemplo. O sea, este lo y este lo
son parte de lo que él pensaba, que cuando está muerto, automáticamente aparece con más frecuencia de uso el lo. Pero ¿qué pasaba con con esos le que aparecen por ahí? ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? Si ya está muerto. Sí, vamos. ¿Qué pasa con eso? O sea, justamente lo que él le da una explicación, y es que en este caso, si ustedes ven el segundo párrafo, y con esto termino la exposición, o por lo menos el comentario de la exposición de Bob de Jong sobre el uso del ley y el law, pero básicamente relacionado con lo que hemos visto de objeto directo e indirecto, es que en el segundo ejemplo me gustaría que le prestaran mucha atención a las características que tiene ese muerto, a ver qué pueden encontrar, a ver qué pueden decirle. Y eso justamente me parece parte de una reflexión bastante interesante que hace Bob al respecto. ¿Es un muerto cualquiera? Fíjense en el segundo Sí, que ejemplo. ni siquiera ha perdido el color. Bien, exacto, eso era lo importante. O sea, nos está afirmando el hablante acá que ni siquiera ha perdido el color. Además dice más adelante, no impone nada. De veras que no. ¿Sí? O sea, nos está dando a entender que no es que es como si estuviera vivo. Entonces, lo que piensa Bob de Jong es que acá se ha preferido, estos aparecen como contraejemplos, pero porque justamente se trata de un muerto que no está casi, que no parece muerto. Entonces, por esa razón, se lo toma como vivo y aparece el le acá y el le acá y el le acá. ¿Sí? Además suena, en este caso, y quiero aclararlo, repito que esto se trata del inglés peninsular, o sea, del del español peninsular, del español de España, y por esa razón aparecen estos usos. También acá en América Latina, de hecho, Angelita Martínez tiene una serie de trabajos con el le y el lo en la zona del Río de la Plata, pero eso ya nos llevaría a otra investigación, a otro comentario que en este momento no estoy dispuesto a realizarla. Solamente quería traerlo, como ya dije, comentarles y repasar un poco de lo de objeto directo e indirecto. Ahora pasamos en estos últimos 5 minutos que nos quedan, si les parece, a la revisión, a cualquier pregunta que quieran hacer, a lo que quieran comentar. ¿Qué quieren que veamos, que repasemos, que comente, que aclare, que explique, reexplique? No tengo ningún problema. Profe, yo quería saber. Tiene algo que ver parecido al... A ver, a ver. Uy, Nos ordenamos, Dale, nos dale. ordenamos. no sé, ¿vas vos o voy yo? No, dale, dale. Ah, bueno. En el trabajo práctico hay una pregunta que creo que dice, no sé por qué. Sí, es buenísima Ese, esa. sí, ese por qué me generó muchas dudas. Em, Al por qué ese yo lo tomé como un objeto directo, porque si yo lo paso, digamos, yo puedo decir no lo sé, pero no sé, o sea, no, no estoy segura. Bueno, para que fuera objeto directo tiene que tener una preposición determinada. Hay una preposición nomás que es la que puede acompañar a a ese, al objeto directo, a esa función. ¿Cuál es la preposición que acompaña a un objeto directo? Que puede acompañarlo. ¿No? Ah, Exactamente, la preposición a es la única que precede al objeto directo. Entonces, sabiendo eso, ya podremos pensar que en este caso no sería un objeto. No, bien, bien. Yo pienso que es más fácil en realidad. Algún tipo de circunstancial, piensen. Con eso ya les estoy dando la pista. Sí, Yo lo no puse como sé. circunstancial de causa. A ver. Bien, pensemos en el sentido de la oración. A ver, ¿quién fue que dijo que había visto como análisis como circunstancial de causa? ¿Andrea? Yo, Brenda.
Ah, Brenda, perdón. Bien, perfecto. Si nosotros pensamos en que, a ver, en este caso, en esta oración, se está manifestando que la persona no sabe la causa, no sabe la razón por lo que sucedió. O sea, no sabe directamente la causa, la razón. O no sabe algo. Esa sería la pregunta para poder determinar qué función cumple. Ujú. Yo creo que viendo eso, o sabiéndolo, o pensándolo, podemos determinar inmediatamente que este por qué, en realidad, es un circunstancial de causa. Porque me da la razón, o sea, no sabe por qué razón, no sabe por qué razón. ¿Sí? Y recién o sea, puse el no como circunstancial. O sea, El no pensé es que otro era tipo un de circunstancial. circunstancial. Claro. Ah, El bien, no es un circunstancial, pero de negación. de negación. Ujú. Bien, ¿Sí? bien. Sí, Y ahí el está, celo, muchas gracias. y el celo sacamos como un verbo copulativo del Y verbo es ser, no es pero el ser, el núcleo saber, verbal. saber o ser, ¿qué verbo Ah, es? el verbo saber. Ah, Sí, cuidado. es el saber. Es el Me núcleo verbal, confundí. claro, es el Núcleo verbo saber. verbal. Generalmente, el verbo saber es un Sí. verbo transitivo, o sea, generalmente me exige un objeto directo. Pero casos como en este particular, está elidido el objeto directo y entonces automáticamente queda como un verbo que no está manifestándose como transitivo. Lo mismo que sucede Claro. con el uso del verbo ser cuando le está preguntándose o manifestando cuestiones ontológicas. O sea, a ver, ontológicas. No sé, lo escribo por si no sé, porque no sé si se escucha bien. Está relacionado a la metafísica. Y acá nos lleva al mundo de la filosofía. Por ejemplo, no puede no ser. Entonces, un enunciado como este, lo que es no puede no ser, tenemos el verbo ser ahí dos veces, de dos maneras diferentes, y me va a manifestar diferentes cosas. Y no aparece con la necesidad de un predicativo. ¿Sí? Por lo menos en este caso. ¿Estamos bien? Sí. O por ejemplo, Y yo la soy... oración que dice Pero sí, que sí, tiene el me. sí, ¿qué pasa con este me? Ah, el me no lo analiza, no importa, no pasa nada. Ah, bien, Al bien, me no le bien. pongan nada, Perfecto. no pasa nada. Bien, genial. Lo que Bien, pasa es que traté de sacar las oraciones tal cual estaban. bien. Bueno, veo que se está cortando el tiempo. Cualquier cosa, seguimos, me preguntan, hagan las preguntas por el grupo y las respondo inmediatamente. ¿Mm? Bueno, Bueno, genial. listo. Hasta luego. Nos Gracias, vemos. profe. Chao, Chao, profe. chao. Ok.